¿De qué hablamos cuando hablamos de profesionalización de la administración pública? ¿Por qué decimos, afirmamos, justificamos, argumentamos, graficamos, mostramos y hasta demostramos que sin una administración pública profesional, ningún país, óigase bien, ningún país logrará el desarrollo? Y con ello, con esto último, queremos implicar los supuestos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, lograr la reducción de la desigualdad o el fin de la pobreza, nada más y nada menos que de acá hasta el año 2030, como son los objetivos de desarrollo sostenible, donde cada uno de los países presentes en esta conferencia han indicado, han firmado, han aprobado estos objetivos. No es un asunto baladí, no es un asunto cualquiera de lo que estamos hablando, de lo que es el servicio público. Y hoy, en el marco de esta conferencia virtual internacional, el secretario general del CLAD dará respuesta a estas y otras interrogantes. ¿Por qué y cómo lograrlo? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia virtual internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Les damos las bienvenidas a todos los participantes presentes, que estarán llegando cerca de 50 personas de 13 instituciones distintas de la República Bolivariana de Venezuela, y a los participantes presentes pero virtualmente. Han indicado y se han registrado más de 150 personas, conexiones de 17 países miembros del CLAD, donde algunos de los cuales, donde 13 países han indicado con diferentes instituciones que estarán proyectando esta conferencia internacional en el marco de un auditorio. Es decir, por lo bajo tendremos en esta conferencia cerca de 500 personas conectadas para dar cuenta de esta actividad. La conferencia tiene una duración aproximada de 90 minutos, donde aproximadamente los primeros 50 minutos es la conferencia del secretario general y los minutos restantes es la atención a sus preguntas y comentarios que sean pertinentes de acuerdo a la conferencia que el secretario general del CLAD ofrezca. Bienvenido también en este rol al secretario general del CLAD. Él es Francisco Javier Velázquez López, quien ha asumido hace poco la labor, el cargo, por un periodo al menos de 3 años, y lo ha asumido desde mediados de enero de este mismo año. Él fue votado por amplia mayoría de los miembros del Consejo Directivo del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en noviembre del año pasado, en la reunión que se hizo en Madrid, España. Sin más dilación en el tiempo, damos la bienvenida al secretario general del CLAD para que nos ofrezca entonces sus palabras. Adelante. Muy buenos días. Les agradezco a todos su presencia aquí, tanto a los que están personalmente en esta pequeña sala que pronto ampliaremos en la sede del CLAD, en Caracas, Venezuela, como a todos aquellos que nos escuchan y que espero que nos vean con cierta nitidez en todos los países iberoamericanos. Yo creo que han anunciado que se conectarán la totalidad y espero que así sea y sobre todo que sea de provecho, porque la idea es que pasemos un rato razonablemente agradable por una parte y por otra parte interesante, en el sentido de que ustedes compartan con nosotros la mayoría de las ideas, de los problemas, de los obstáculos y también de las ventajas y de los éxitos que estamos teniendo en este continente y en toda Iberoamérica en los últimos años en materia de administración pública. La conferencia se titula Hacia una administración pública profesional en Iberoamérica.
Y esta conferencia pues tiene que ver con muchos aspectos de las cuestiones que estamos trabajando desde hace tiempo en el CLAD y yo personalmente. La idea es que ustedes vayan siguiendo al mismo tiempo mis palabras y vayan siguiendo también numerosas transparencias mediante el sistema PowerPoint que yo les voy a ir colocando en la pantalla. Y así, en concreto, este primero que nosotros queremos poner de manifiesto es un gráfico realizado, en este caso, por la OCDE, o OCDE, que llaman en algunos países de la zona, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde se pone de manifiesto la confianza en la administración pública y sus cambios desde el año 2007. Está a punto de salir una nueva estadística en este sentido y en ella se ve con claridad cómo hay un descenso generalizado, un descenso en el que podemos ver con claridad que en todos los países, incluso en aquellos que tienen una mayor confianza a los ciudadanos en sus administraciones, como pueden ser Suiza y los países escandinavos, en todos ellos aparece un descenso generalizado. Queremos decir con esto que incluso en los países más desarrollados del mundo, que son los que conforman la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, hay un descenso de la confianza de forma generalizada en las instituciones. Si esto lo lleváramos hacia los partidos políticos o otro tipo de instituciones, pues nos encontraríamos con una situación similar. Si queremos realizar una comparación similar en el ámbito de los países de los que en este momento estamos trabajando, en Iberoamérica y sobre todo especialmente en el continente latinoamericano, nos encontraríamos con que la situación es similar. Tenemos un déficit de confianza en las instituciones de la democracia. Este déficit de confianza es mayor o menor en unas instituciones que en otras. Y, por ejemplo, generalmente en la presidencia de la República de los diversos países es menor, pero en ciertas instituciones, como puede ser el Poder Judicial o el poder político por antonomasia, que suele ser el Congreso o la Asamblea Legislativa, nos encontramos en los últimos años con que hay un descenso también importante. El descenso es mucho más acusado cuando lo referimos a los partidos políticos. Los partidos políticos son en general vistos con menor confianza en los últimos años que hace unos pocos años. Partidos políticos como representación del parecer, la idea de cada uno, de todos y cada uno de los ciudadanos de los países. Continuando con este planteamiento, nos encontramos con que la conclusión de este tipo de situaciones o de datos es que hay que invertir en confianza. Y cuando esto lo llevamos a los países de la OCDE, nos damos cuenta de que entre 2007 y 2012 la confianza bajó del 45% al 40% en los estados. Y por tanto es posible hacer la primera afirmación de esta conferencia. Existe un evidente déficit de confianza en todos los países del mundo. Entiéndase que no estamos hablando de política, estamos hablando de datos estadísticos en todos los países y esto puede ser presumible de todos, sean estos de un color o de otro color, incluso como hemos intentado demostrar, sean de un continente o sean de otro continente. ¿Por qué es importante la confianza? La confianza es fundamental. Nosotros, los que trabajamos para fortalecer las instituciones en las administraciones públicas, en los estados, nos damos cuenta de que la confianza es el elemento cohesionador fundamental de la sociedad.
cohesiona la sociedad, pero también cohesiona al mercado y cohesiona a las instituciones. Y aquí hay una aseveración en color rojo que ustedes pueden ver, que es que sin confianza nada funciona. ¿Por qué? Porque las personas, si no tienen confianza, cuando van a comprar tomates o cuando van a comprar cualquier cosa en el mercado, pues desconfían de su viabilidad, de su frescura, de sus elementos nutritivos, pues no la compran. Y lo mismo ocurre en el ámbito de las administraciones públicas y de las instituciones. Y de aquí se desprende el contenido general de todo lo que vamos a ir diciendo en nuestra confianza. Es importante incrementar la confianza, porque si no, nada funciona. Y entonces la gran pregunta que nos podemos realizar es ¿qué hacer para restaurar la confianza en las instituciones? ¿Qué debemos hacer para restaurar la confianza en las instituciones? Esto es lo que durante el tiempo que voy a estar con vosotros vamos a intentar destacar para que ustedes compartan estas ideas. Y la idea principal, primigenia y original es que en la medida en que las políticas públicas sean de otra forma, quizás logremos incrementar esta confianza. ¿Cómo deben ser unas buenas políticas públicas que incrementen la confianza? Aquí destacamos 3 elementos. En primer lugar, que sean más integradoras. En segundo lugar, que sean más transparentes y en tercer lugar, que sean más receptivas y eficientes. Más integradoras significa que integren a todos, que todos estén dentro, no solo los altos, los bajos, los gordos o los flacos, los ricos o los pobres, los partidarios míos o los no partidarios míos, sino todos. Es decir, que integren incluso las etnias, las razas minoritarias, las personas discapacitadas, las personas que no son mayoría en la sociedad. Que sean unas políticas que sean para todos y por tanto que los integren, que las vean como suyas, que participen en ellas también. Y más transparentes, en el sentido de que se conozca cuánto cuestan, cómo se distribuye el dinero, cómo se gasta, quién lo administra, cuáles son sus resultados, cuáles son las cuentas, en qué se han gastado todas y cada uno de los dólares, pesos o bolívares que hemos gastado en cada una de las políticas públicas. Y finalmente, más receptivas y más eficientes. Receptiva significa que tengamos en cuenta también el papel de los ciudadanos, que los ciudadanos expresen su opinión, que los ciudadanos pongan de manifiesto cuáles son sus ideas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades y que los poderes públicos de alguna manera los tengan en cuenta. Y por tanto, así serán también más eficientes, sean capaces los poderes públicos de realizar estas políticas públicas y por tanto solucionar los problemas de los ciudadanos. ¿Cómo lograrlo? Esta es también, podemos hablar infinitamente durante muchas horas de los problemas, de los obstáculos, de las dificultades, pero el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, es una organización formada, como todos ustedes conocen, por 22 países, todos los países del continente americano de habla española o portuguesa, y también España, Portugal y recientemente como observadora Angola y otros países que están intentando también y estamos estudiando su hipotética incorporación. Pero lo que queremos es lograrlo, lograr ese incremento de la confianza, lograr ese fortalecimiento de las instituciones, para que esas políticas públicas sean de esta manera que hemos señalado antes, más receptivas, más eficientes, más transparentes y más ejecutivas, es decir, que
puedan satisfacer las necesidades de los ciudadanos, se nos ocurre varias actuaciones, pero esencialmente tres. La primera de ellas, que tiene mucho que ver con el contenido de esta conferencia, se llama Hacia una administración pública más profesional o profesional, es fortalecer el empleo público. Fortalecer el empleo público, luego nos referiremos más a él, significa fortalecerlo no solo en el sentido de incrementar el número de personas que forman parte de las administraciones públicas, que cobran un salario del Estado. No solo eso, porque muchas veces en cada uno de nuestros países el número no es muy alto, es reducido, a pesar de críticas, de planteamientos muchas veces neoliberales, ¿no? Cuando se habla de son demasiados los funcionarios. Los funcionarios generalmente no son demasiados, y donde son demasiados, comparativamente hablando, que son en los países del norte de Europa, resulta que son los países que mejor funcionan del mundo, los países más igualitarios y los países donde el ritmo de desarrollo es también de los más altos del mundo. Bueno, en consecuencia, fortalecer el empleo público significa tener, quizás, cada país debe estudiar esta circunstancia, quizás tener más funcionarios públicos, pero sobre todo tenerlos más capacitados, tenerlos mejor seleccionados y, en definitiva, también teniendo en cuenta los principios de los que luego hablaremos del mérito y la capacidad. No se trata de llenar los departamentos ministeriales con personas, se trata de tenerlos llenos de personas que son los mejores. Luego hablaremos un poquito más de esto a lo largo de la conferencia, para poner de manifiesto que desde hace incluso siglos el sistema está inventado. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo en cada uno de nuestros países. Segundo, seleccionar por mérito y capacidad. No se trata solo de seleccionar a los miembros de mi pueblo, de mi partido, de mi condominio o de mi raza. Se trata de seleccionar a los mejores. Y para eso debemos hacer pruebas, para eso debemos hacer entrevistas, para eso debemos hacer unos tribunales que incluso seleccionen a las personas en términos objetivos, no en términos subjetivos, no teniendo en cuenta cuáles son las afinidades, las familias o el poder económico o social que pueda tener una determinada persona, sino sobre todo cuáles son sus méritos y sus capacidades. Y ampliar el mérito meritocrático debe conseguir también otro elemento importante, que es una adecuada colaboración entre los funcionarios públicos y los políticos, los altos dirigentes políticos, que son, y eso lo digo con sinceridad y con convencimiento, a quienes más les interesa tener una administración pública profesional, en tanto en cuanto será una administración pública que será posible o con quien será posible cumplir los objetivos políticos que han sido decididos por los ciudadanos mediante elecciones. Si cualquier responsable político tiene una administración que no le funciona, no va a poder cumplir sus objetivos. Y para que una administración pública le funcione, es muy importante que las personas sean inteligentes, capaces, y para lograrlo debemos seleccionarla por mérito y por capacidad, no por pertenencia a mi organización política, mi organización social o mi organización étnica o de raza. Desde hace años, el CLAD trabaja en este tipo de cuestiones. Y así, por ejemplo, tienen ustedes la referencia en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, que fue aprobado por los países miembros del CLAD en el año 2006. Y así en el artículo 37, que pueden ustedes consultar en la página web del CLAD, se señala que promoverán y garantizarán políticas y programas de carrera administrativa de los funcionarios, de capacitación y formación que contribuyan a la profesionalización de la administración pública.
Fíjense en qué pocas palabras está, en estas reducidas palabras, está recogido los elementos esenciales del trabajo que debemos realizar. Pero fíjense usted también que esto está dicho en el año 2006. Y si hiciéramos ahora una reconducción de los avances y retrocesos, nos encontraríamos que efectivamente en algunos países hemos avanzado y en otros países lamentablemente hemos retrocedido. No es este el objeto de mi conferencia en este caso, pero eso es una realidad y ustedes mismos pueden hacer este tipo de reflexiones. Desde hace más de 40 años el CLAD trabaja en estas materias, impulsa estas materias y a veces conseguimos periodos en los que mejoramos y a veces conseguimos periodos en los que esa mejora no es tan visible. Y esta es la situación de la que podemos programar también o tener en cuenta que en algunos países hay que trabajar más que en otros, pero en todos hay que seguir trabajando, porque como es conocido, la lucha por tener una administración pública muy desarrollada y que avance y que funcione, que sea más transparente, se parece a un viejo axioma que procede de la mitología griega, que se llamaba, o que se llama, el mito de Sísifo. Sísifo era un atlante que estaba condenado por los siglos, por Zeus, estaba condenado a transportar una piedra hasta la cima de la montaña. Y cuando llegaba a la cima de la montaña, esa piedra se caía y bajaba otra vez hasta el llano. Y Sísifo tenía que volver otra vez a por la piedra y otra vez subir y así por los siglos de los siglos. Bueno, la tarea de la reforma de la administración a veces parece eso también, en la medida en que hay procesos y hitos históricos, periodos históricos en los que se consigue un avance y otros periodos históricos donde los avances no están tan evidentes, sino que puede incluso señalarse que hay un retroceso. Creo que podemos empezar ya en el transcurso de esta conferencia a hacer aseveraciones importantes. Una de ellas es algo que con frecuencia viene recogido en las leyes, en los reglamentos e incluso en las constituciones de numerosos de nuestros países. Y es este axioma, esta norma, este dogma, que viene a decir que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con principios constitucionales o legales, dependiendo de cada uno de los países, de igualdad, de mérito y de capacidad. De igualdad significa muchas cosas. Igualdad significa que con independencia de nuestro nivel económico, con independencia de nuestro género, esto es sumamente importante y que en los últimos años se ha ido avanzando en los diversos países, pero quizás no suficientemente. Da igual que sea hombre o mujer, cualquiera tiene el mismo derecho siempre que supere los objetivos, las pruebas, los concursos, los exámenes que se determinen en cada uno de los países, que son los que son capaces de medir el mérito y la capacidad, de acuerdo, como se señala aquí, con lo previsto en el ordenamiento jurídico. En algunos casos, estos principios, como digo, son recogidos constitucionalmente, en otros casos son recogidos en simples leyes o normas de diverso rango en cada uno de los países. Pero insisto en una cuestión importante que en este continente a veces no se ha tenido demasiado en cuenta. No se trata solo de declararlo en las normas y en las normas de mayor rango, sino se trata de cumplirlas. Se trata de que sean realidad. No se trata de decir aquí todo el mundo tiene derecho, tiene los mismos derechos y luego se cumpla aquella norma o aquella frase que decía aquel autor tan conocido de que aquí todos somos iguales, pero
parece que unos son más iguales que otros. Esto no debe ser. La igualdad debe ser igual para todos. Hay un modelo que todos ustedes conocen, o que muchos de ustedes conocen, y que es conveniente no olvidar. Es el modelo del servicio civil de carrera. Es un modelo en el que, de alguna manera, los funcionarios públicos son profesionales y, por tanto, tiene una serie de características inexcusables, una serie de características que son pregonables de todos nuestros países. En primer lugar, una selección por mérito, que significa que tiene que ser una selección objetiva, no una selección porque le hayamos hecho un nombramiento, sino necesita ser una selección por medio de algunas pruebas a las que se han podido presentar otras personas. No vamos a discutir aquí el contenido de las pruebas que podría realizarse, pero en todo caso tiene que haber algún tipo de pruebas y de estas pruebas destacarse aquellas personas que mejor lo hacen y que han acreditado más conocimientos. En segundo lugar, la permanencia. No se trata de tener funcionarios públicos para 2 años, para 4, para 6. Se trata de tener funcionarios públicos, en principio, que permanezcan en las organizaciones durante toda su carrera. Esta es su funcionalidad, por eso son funcionarios. Y se supone también que en la medida en que permanecen en las organizaciones van teniendo cada vez más experiencia, más expertise, más conocimiento y van realizando sus actividades con una mayor satisfacción por parte de los ciudadanos. En segundo lugar, garantías amplias de imparcialidad. Este es uno de los elementos que son presumibles en la selección de los funcionarios, pero también debe ser presumible en la actuación de los funcionarios. Los funcionarios deben ser imparciales. Los funcionarios no deben asignar las certificaciones a quienes les parezcan más simpáticos, o sean de su pueblo, o de su región, o de su estado, sino que tienen que asignar las certificaciones, las bonificaciones, los instrumentos administrativos correspondientes a todos aquellos que lo pidan y que cumplan las condiciones. Y además deben hacerlo de acuerdo con unas reglas establecidas en las normas jurídicas correspondientes, no por el viejo sistema aquel de primero a mis amigos y después a los demás, ¿no? Sino de acuerdo con las normas, pues si las normas establecen que tienen prioridad determinado tipo de personas más necesitadas, discapacitadas o de cualquier otra naturaleza, pues así debe hacerse de acuerdo con las normas y de forma imparcial, con independencia de que unos sean mis amigos, otros no lo sean, unos sean mis vecinos y otros no lo sean. También la obligación de sostener y preservar los principios constitucionales. Los funcionarios públicos, los señores que trabajan en el servicio civil de carrera, deben ser también guardianes de la legalidad, de alguna manera, precisamente para avisar a los responsables más altos de las posibilidades de transgredir en un determinado momento las normas correspondientes. Y los funcionarios, incluso en la mayoría de los países, tienen el derecho legítimo de controlar jurídica y técnicamente el poder de los líderes políticos electos. No todo se puede hacer. Se puede hacer lo que nos autorizan las leyes, se puede hacer lo que nos autorizan las constituciones, se pueden hacer se pueden hacer las cuestiones de acuerdo con las normas establecidas. El servicio civil de carrera se ha estudiado desde hace mucho tiempo, algunos profesores, algunos que han trabajado para el CLAD, para otras organizaciones,
Tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Pero nosotros somos absolutamente partidarios del servicio civil, con independencia de que es verdad que tiene desventajas. Por ejemplo, como ventajas, vamos a hablar primero de las desventajas. Pues es más rígido, es costoso, tiene procesos selectivos con frecuencia muy complejos, que tardan tiempo, y a veces esto es contradictorio con los periodos políticos, en el sentido de que los políticos quieren hacer las cosas más rápidamente, pero debemos ver al Estado no como algo que se nos termina en 4 años o en 5 años. El Estado permanece, lleva ya muchos siglos y seguirá estando después de los actuales gobernantes o de los que vengan dentro de pocos años. Hay una cierta resistencia de la clase política, porque obviamente, como decía Max Weber, no nos engañemos, la lucha política se encamina esencialmente a la ocupación del poder. Y la ocupación del poder tiene mucho que ver también con colocar a mis partidarios. Pero esta colocación de los partidarios tiene que tener un obstáculo, en el sentido de que nosotros tenemos que velar por las instituciones que son de todos, de los partidarios que han ganado las elecciones y de los que no han ganado las elecciones. Desequilibra determinadas fuentes de poder electoral en un determinado momento, no son exactamente las que permanecen en los estados, pero sí son las que permanecen en los estados las que, como he señalado antes, deben velar por la permanencia de las normas, de las leyes, o ejecutar, aplicar las nuevas leyes que se vayan aprobando, pero siempre dentro de un marco de Estado de Derecho. Las retribuciones salariales suelen ser muy rígidas, porque obviamente no es tan fácil incrementar los salarios de todos los funcionarios, y los sistemas de capacitación a veces son demasiado esporádicos, aunque en esto también luchamos en el CLAD para que no lo sean. Y en los últimos años hemos logrado incluso una mejoría en el tema de la capacitación importante. Importante porque estamos celebrando una serie de encuentros de las diversas escuelas y ya prácticamente en la totalidad de los estados tenemos escuelas de capacitación de los funcionarios. Y hay también una serie de ventajas de las que vamos a ir más rápidamente. Primero, entendemos que se reduce la corrupción, que se fomenta la profesionalización, se incentiva la rendición de cuentas, se incrementa la confianza del gobierno en la medida en que los ciudadanos ven que se deciden las cuestiones con justicia y en un plano de igualdad. Se elimina la cultura de la llamada lealtad individual. No se trata solo de obedecer al director general, que fue el que me puso, sino se trata de hacer bien mi trabajo y decirle al director general lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, o incluso ponerle diversas alternativas que nos parecen las mejores para cumplir el programa del gobierno. El elemento de la lealtad siempre debe estar vigente en el ámbito de la administración pública respecto al gobierno democrático constituido. Genera seguridad laboral, obviamente, pues permanecen en la administración pública, y permite sistemas de capacitación permanentes, con dificultades. Y no nos creamos que el sistema de servicio civil profesional soluciona todas las cuestiones y es se llamaba el bálsamo de Fierabras en el Quijote, es decir, no lo soluciona todo, pero sí se acerca a una solución, se acerca a un funcionamiento mejor de la administración. ¿Cuáles son las características generales en Iberoamérica? No vamos a estudiar aquí ninguno de los países concretos, pero sí vamos a dar unas ideas generales, ¿no? A veces los sistemas dependen más de impulsos clientelares y políticos que de impulsos profesionales.
Esto es realidad. Y podemos decir que incluso en todos. Y esto es lo que debemos nosotros intentar debilitar. Los impulsos deben ser profesionales, no impulsos clientelares o políticos. Políticos sí, en el sentido de mejorar, alcanzar las metas que los ciudadanos han decidido para un periodo determinado, pero no clientelares, porque entonces el resultado será que no seremos capaces de ejecutar las políticas para las que el pueblo nos ha elegido. En segundo lugar, los incentivos profesionales y de estatus de los servidores públicos son bajos. En la medida en que no dotamos de poder el ámbito profesional, lo vamos olvidando en los diversos estados. Incluso en los últimos años nos hemos encontrado con que hay grandes bolsas de profesionales que no han podido incrementar su ámbito de decisión, su ámbito de carrera, su ascenso, y se han quedado varados en una situación de hace ya muchos años. Y finalmente, la consecuencia es la inestabilidad de los recursos humanos. En la medida en que no realizamos unas políticas públicas adecuadas, no hacemos ascensos de los profesionales, sus retribuciones son bajas, el resultado es que las personas más capaces van buscando otras alternativas profesionales y el resultado final es que los recursos humanos en los estados tienen menor valía y tener menor valía significa que cumplen peor las decisiones del poder político. Esto es importante. Del poder político e incumplen sistemáticamente también los deseos de la población. De ahí el descenso en la confianza de los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo se conoce el sistema que llamamos en España en el siglo XIX el sistema de cesantías o spoil system con las palabras inglesas y que nos vienen sobre todo los Estados Unidos. Pero fíjense ustedes y les voy a leer esta frase que está escrita en 1848, poco después de la independencia de los países iberoamericanos. Dice: el ejercicio sin cortapisas de la facultad de nombrar empleados, que no solo da lugar a que sea precaria la suerte de miles de familias, precaria la suerte de miles de familias, porque claro, si los mandan fuera del ministerio correspondiente, a ver de qué comen durante los 4 años siguientes, sino que además una parte especial del mal que produce es la perturbación administrativa. Es decir, no funcionan las cosas. Esta es la verdad. Cuando liquidamos todos los funcionarios que saben hacer las cosas en una organización, los nuevos que vienen, lo primero que tienen que hacer es aprender. Y una vez que han aprendido, poco tiempo después resulta que los cambiamos también y vienen otros nuevos. Claro, el resultado no es muy bueno para la gente. Imaginemos que esto lo hiciéramos en todos los hospitales. Cada 2 años, ¡buah!, todos los médicos fuera y vienen unos nuevos que tienen que aprender. Cada vez que yo me rompo un brazo, pues probablemente no me lo arreglarían demasiado bien. El sistema de cesantías acarrea también la ineficacia e ineficiencia de las políticas públicas. El spoil system, es decir, cambiar a todos los funcionarios en cada una de las legislaturas o cada 2 legislaturas, impide, en definitiva, esta es la conclusión de lo que hablábamos antes, impide o dificulta tener personal capaz durante más tiempo de un mandato. Es verdad que si tenemos personas inteligentes, si tenemos personas capaces, personas trabajadoras, llegan a aprender
es verdad. Pero también es verdad que a continuación, en el siguiente ministerio, como se decía en el siglo XIX, pues los manda a todos a la calle y empezamos otra vez. Los profesionales tienen que ser permanentes, tienen que ser competentes y tienen que ser elegidos por mérito y capacidad. Fíjense que esto no es nuevo. Esto estamos hablando del siglo XVIII, donde un autor, del que yo soy especial fan, que es Baltasar Gracián, decía, dice, es una gran suerte de los poderosos acompañarse de hombres de gran entendimiento que les saquen de todos los problemas causados por la ignorancia y que incluso peleen por ellos. Fíjense cómo es de aplicación perfectamente a la situación actual. No se trata de que el ministro A o el viceministro B o el director general C no sean competentes, estoy seguro de que lo son, y que además tienen confianza por parte del poder político en su máximo nivel. Pero a estos lo que les interesa esencialmente es tener colaboradores que no solo sean leales, sino que sean inteligentes y que sean hombres de gran entendimiento, que les saquen de todos los problemas. Esto es lo que no se cumple cuando estamos modificando constantemente la manera de traer personas profesionales al sector público. Cuando los traemos para 2 años, cuando los traemos para 4 años y luego a continuación ponemos a otros distintos, la situación no es buena. Ni siquiera es buena, y esto es importante, para los máximos responsables políticos, porque lo que quieren es hacer las cosas bien. Y para hacerlas bien necesitas buenos colaboradores. Fíjense, hay un autor que todos ustedes conocen, y estamos hablando también del siglo XVIII, Voltaire, decía Voltaire, dice, el espíritu humano no podría concebir mejor gobierno que el de China. Luego esto no es una broma, pero en todo caso, luego le citaré también alguna cuestión de China, donde prácticamente todo el poder estaba en manos de una corporación de burócratas en la que solo se podía ingresar después de haber aprobado rigurosos exámenes. Bueno, esto es del siglo XVIII, probablemente la situación actual no permitiría que todos confiáramos absolutamente en todos estos burócratas o tecnócratas, pero en todo caso, fíjense cómo esto es antiguo. Esto es antiguo y incluso tenemos que en la dinastía Qing, en el año 221 a.C., se hacía ya el examen de los funcionarios, dice, se inventó a su debido tiempo. Había una burocracia organizada de forma racional y fuerzas militares en un amplio territorio organizadas por un gobierno unificado. Es decir, que este sistema de ser apoyado, el poder político, por los más meritorios y los más capacitados, no es algo que hayamos inventado ahora en el siglo XXI. Esto es algo que tiene ya muchos años. Pero en la medida en que los estados van desarrollándose y van ejecutando políticas públicas, viene a ser cada vez más necesario. Pero claro, los funcionarios, los burócratas son todos buenos. Todos cumplen absolutamente lo que el poder político considera que se debe perseguir, el fin que se debe perseguir, o también los directivos públicos, los funcionarios tienen sus propios intereses. Pues con frecuencia tienen sus propios intereses, esto es verdad. Y en este sentido,
hay que distinguir entre los directivos públicos, entre los funcionarios públicos. Dice, por un lado, los que son responsables de cumplir sus mandatos de la manera más eficaz y eficiente posible. Esta es la fórmula tradicional. Bueno, la norma dice esto, yo tengo que hacerlo de esta manera. Pero la fórmula actual, la buena, la interesante, es aquella que dice que los funcionarios, los altos funcionarios deben ser los responsables de encontrar los usos más valiosos de los recursos que nos han sido confiados. ¿Por qué? Porque esto es lo que está persiguiendo también el propio poder político, las personas que están con nosotros. Si tenemos un presupuesto, no se trata de gastarse el presupuesto, que era la fórmula tradicional. Se trata de gastárselo lo mejor posible. Se trata de, si es posible, con esos mismos recursos, incluso realizar una política pública más activa, más integradora, más eficaz, más que genere más confianza por parte de los ciudadanos. Dice, no basta con que los directivos se preocupen de mantener las rutinas, es la misma idea que hemos dicho antes, ni que traten de ser más eficientes en la rutina. También es necesario, para adaptarse a las nuevas demandas, y que sea innovadora y abierta a la experimentación. ¿Por qué? Porque el mundo cambia y cambia a una velocidad de vértigo. Y no se trata de hacer todos los días lo mismo, ni todos los años lo mismo. Dice, bueno, ¿cómo ejecutamos el presupuesto? Dice, no, lo tenemos igual que el año pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo que el año pasado. No. Hay que tratar de innovar, hay que tratar de mejorar, hay que tratar de hacer las cosas mejor. Hay que tratar de sacar conclusiones de cómo lo hicimos el año pasado y qué dificultades tuvimos y cómo somos capaces de mejorarlas. Esto es un poco también lo que estamos haciendo en el CLAD. No estamos haciendo lo mismo cada año, sino que vamos innovando, inaugurando, haciendo eventos, animando a los diversos países a que realicen sus actividades de una forma mucho más que genere más confianza en los ciudadanos correspondientes. ¿Qué soluciones establecemos? Pues en esta parte de la conferencia en la que ya llevamos hablado un tiempo, ¿no? Lograr respeto para las decisiones profesionales. Primera axioma importante. No solo se trata de elegirlos, seleccionarlos, sino incluso que determinadas decisiones estén en manos profesionales y lograr respeto de la sociedad, del poder político, del poder legislativo, etc. Segundo, enfatizar la transparencia de las decisiones. Esto es lo que más combate también a la corrupción y a la eficacia. Si hago decisiones que son absurdas, que gastan demasiado dinero, que no son ejecutivas, que no son eficaces, muy probablemente la opinión pública me criticará. Y en consecuencia hay que ejecutar y enfatizar la transparencia. Si he gastado 400 millones de euros en hacer esta conferencia, a ustedes les parecería una barbaridad. Ahora, si hemos gastado una pequeña cantidad de dólares o de bolívares, obviamente, pues les parece una cosa relativamente razonable. Concertar la legalidad y la eficacia. La eficacia no puede estar reñida con la legalidad. Queremos hacer determinadas cuestiones, queremos alcanzar determinadas metas, pero tenemos que hacerlas dentro de un marco legal, dentro de un marco de las normas que el Estado correspondiente se ha dado. Y finalmente, lo que debemos intentar por todos los medios es obtener resultados que mejoren el servicio a los ciudadanos. Esta es la idea. Obtener resultados que mejoren al servicio ciudadano. ¿Por qué? Volvemos a la pregunta del principio. Para obtener mayor confianza en las instituciones y, por tanto, para cumplir en este sentido los mandatos de los ciudadanos. Lo que quieren es
confiar en sus instituciones. Y a partir de aquí, la segunda parte de mi conferencia se referirá a cuáles son los valores con los que trabaja el CLAD. Y trabaja con todos estos valores que hemos venido hablando. En primer lugar, la transparencia. Y nos parece que los gobiernos deben ejecutar sus políticas públicas de una forma transparente, que se vea, que se publique, que los ciudadanos puedan ver por qué razón se hace una determinada cuestión, cuánto se gasta, cuánto se interviene, cuánto se ejecuta. En definitiva, que todos definimos aquí la transparencia como la capacidad por parte de los actores externos para acceder a la información relevante para evaluar las instituciones. Esto es una manera razonable de entender lo que es cualquier política pública. El ciudadano tiene derecho a saber, y eso es la transparencia. La participación. También los ciudadanos tienen derecho a participar, a mantener dentro de un debate público, a contribuir al desarrollo de una gobernanza más responsable, más efectiva, más innovadora. Los ciudadanos no son solo personas con nombre y apellidos o que viven en determinadas casas, sino que son personas que piensan, que actúan, que proponen y en consecuencia tienen derecho, no solo los responsables políticos o los responsables de la política pública. A veces no se puede atender a todo el mundo, pero sí, al menos tienen el derecho a participar en los debates correspondientes. La integridad, actuar con arreglo a normas, con arreglo a valores relevantes establecidos. Por eso decíamos antes que había que concertar la legalidad y la eficacia. No se puede trabajar solo en función de los programas políticos de un determinado momento, sino que hay que tener una serie de normas que deben ser aprobadas y en función de eso continuar trabajando. Hay que rendir cuentas. Esto está muy relacionado con la transparencia. No solo se trata de que se sepa lo que se ha gastado, sino que luego se ha gastado de acuerdo con las normas correspondientes. Por eso, a veces, incluso los que hemos trabajado muchos años en las administraciones públicas, nos parece siempre que la existencia de auditorías, de intervenciones, siempre son pesadas porque no nos dejan hacer las cosas. Son convenientes, porque el ser humano pues, es débil, ¿no? Y a veces comete cualquier tipo de irregularidad que deben ser convenientemente sancionadas. Y los ciudadanos tienen derecho a recibir las cuentas, a que se les rindan cuentas. ¿Cuánto ha costado este puente? ¿Cuánto ha costado esta carretera? ¿Cuánto ha costado este aeropuerto? ¿Funciona? ¿No funciona? Igualdad de oportunidades. No se trata solo de colocar a las personas procedentes de mi etnia, de mi pueblo, de mi estado. Se trata de que estén y puedan acceder incluso las personas discapacitadas, incluso las personas ciegas, las personas sordas, las personas que tienen alguna discapacidad, las personas que son de otra raza, de otra etnia, las personas que tienen ciertas dificultades, pero que tienen la capacidad suficiente como para desarrollar estas actividades dentro de las administraciones públicas. Por tanto, todos tienen derecho. Hablábamos antes de la igualdad de género, pero no solo la igualdad de género. La igualdad de género es muy importante, pero también la igualdad en relación con otras personas que tienen otro tipo de dificultades. La igualdad de género, que en los últimos años está teniendo un desarrollo importante y que en algunos países, especialmente en Europa, hace muy pocos días han tenido unas movilizaciones muy importantes, entre ellos en España, ¿no? Ha habido una especie de huelga general de 2 horas de todas las señoras, apoyadas por muchos hombres, ¿no? Para evitar la discriminación que sigue existiendo. Y esta es la verdad. Sigue existiendo, por tanto, esto es una lucha, no digo sin fin, pero es una lucha larga. Y debemos apoyar estas ideas. Incluso el CLAD, muy probablemente, cuando el Consejo Directivo así lo decida, haremos alguna jornada específica en relación con el tema de la igualdad de género, porque nos parece muy importante en el ámbito de las administraciones públicas.
por dar algún dato importante, es verdad que las mujeres han aumentado en las administraciones públicas, pero muchas veces son demasiado presentes en los trabajos a tiempo parcial, comparativamente con los hombres. Y por otra parte, hay una cuestión muy importante que se denomina el techo de cristal. En muchas administraciones públicas el número de mujeres es muy alto, pero no tan así en los niveles directivos. Los niveles directivos es mucho más bajo. Y esta es la verdad. Y si son el 50 o el 52% de la población, no sabemos muy bien por qué entre los directivos tienen que ser menos, ¿verdad? La cohesión territorial es también un elemento importante, porque hay todo un proceso casi imparable de desarrollo de las grandes ciudades. Estas grandes ciudades hay que combinar también con las pequeñas ciudades, los pequeños territorios, los otros territorios para que se agarren los unos a los otros, para que tengan una relación y que incluso en temas tan evidentes como son ahora el tema de Internet o el Wi-Fi, pues tenemos dificultades en determinados territorios. Y claro, el Wi-Fi, el Internet se ha convertido en un elemento esencial de nuestra vida. Tenemos que luchar para que esa cohesión territorial también en el ámbito tecnológico y en muchos otros aspectos. En el CLAD intentamos combatir la desigualdad en relación con el acceso a la administración pública, la desigualdad en relación con el desarrollo de las políticas públicas y trabajamos en ello desde el año 1972. En consecuencia, esperamos también que todos ustedes nos ayuden. Y vamos, en los últimos años, los últimos 2 años, estamos trabajando por el objetivo 16 de la Agenda 2030, de paz, justicia, instituciones sólidas, y por eso esta conferencia también se enmarca en el desarrollo de estas instituciones. Si tenemos unos servidores públicos competentes, seleccionados adecuadamente, contribuiremos a que estas instituciones sean más sólidas. El CLAD lo hace de muchas maneras, pero en el ámbito de esta conferencia estábamos hablando de una administración profesional. Y una de las preguntas que se nos ocurren a todos es si cuántos de nuestros países tienen instituciones de este tipo. Instituciones sólidas. Aquí viene un mapa de los países que forman parte del CLAD, que son todos estos que están en verde,
como ustedes ven, y nos falta Angola, pero bueno, también todos los que están en verde. Y la reflexión no es demasiado buena. Sin embargo, incluso este año vamos a hacer algún evento para intentar fortalecer estas instituciones, para exponer las mejores prácticas de determinados países y las conozcan otros países. Esa es la idea de toda la actividad que el CLAD viene desarrollando desde hace mucho tiempo. A veces con mayor éxito que otro, pero en todo caso no perdemos la moral. El objetivo 16 dice que uno de ellos es crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta. ¿Les suena a ustedes esto algo, verdad? Es un poco lo que hemos estado hablando durante todo el tiempo de la conferencia. Crear instituciones eficaces y transparentes. La eficacia, la transparencia, la profesionalidad, estos son los temas que hemos hablado. Seguiremos trabajando en esta materia. Otro de los objetivos, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Por supuesto, esta conferencia no se trataba específicamente de esto, pero sí lateralmente. En la medida en que creemos instituciones formadas por profesionales, sometidos a normas, sometidos a procesos, sometidos a un proceso selectivo adecuado y profesional, pues probablemente reduzcamos también la corrupción y el soborno. Fíjense que en los estudios que se realizan a nivel mundial, en este caso, se señala siempre que una administración pública fuerte y profesional reduce la corrupción. Reduce la corrupción y por una razón casi económica, porque el mayor patrimonio del funcionario es precisamente su condición de funcionario. No le interesa en absoluto que por unos miles de dólares pueda perder su propia condición. Y esta es una realidad que existe en todos los países desarrollados. El objetivo 16.7, garantizar la adopción de decisiones inclusivas. Recuerdan ustedes que hablábamos de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. El CLAD desarrolla, lucha por este tipo de materias y estoy seguro que avanzaremos en los próximos años. En conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Ya estoy terminando porque veo ya que se cansan de mis palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esto que viene en rojo en la transparencia. Insistir en el fortalecimiento de instituciones participativas, inclusivas y transparentes. Hemos hablado durante toda la conferencia de eso. Basadas en un empleo público profesional, porque entendemos que son un elemento importante para contribuir a generar mayor confianza de los ciudadanos en los estados. De manera que no sean verdad las palabras que Noam Chomsky, uno de los que todos ustedes lo conocen seguramente, el hombre está vivo todavía con 90 años, dijo: ahora vivimos la sensación de que estamos solos, de que no hay nada que hacer, de que el Estado está contra nosotros. Y por eso está este déficit de confianza. Tenemos que luchar contra esto. Tenemos que conseguir una mayor confianza en los estados. Y para conseguir una mayor confianza en los estados tenemos que hacer cosas. Tenemos que crear una administración pública, si cabe, más profesional, porque la situación es distinta en cada uno de los países, pero eso significa al menos estos 6 apartados que yo aquí les señalo. Selección de los servidores por mérito y capacidad. Mérito y capacidad. Permanencia en las instituciones. No lo seleccionamos para 2 años, para 4 o para 8. Lo seleccionamos un poco para siempre. Concertación entre la legalidad y la eficacia. Transparencia e integridad e instituciones de control. No solo transparencia e integridad y ponerlo todos los días en la radio, en la televisión o en los periódicos, sino también con instituciones de control. Colaboración entre los políticos y los servidores públicos profesionales. Los primeros dirigen la política y la administración, los segundos la ejecutan. Y finalmente un control parlamentario también de la actividad del Ejecutivo. Es tanto cuanto yo les tenía que decir, pero solo me quedan unas palabras para agradecerles a ustedes que hayan tenido la paciencia de escucharme
durante esta hora que les está hablando. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del secretario general del CLAD, el señor Francisco Javier Velázquez López. A continuación, les aparecerá en su pantalla un chat para que coloquen escritamente sus preguntas y comentarios puntuales y pertinentes de acuerdo a la conferencia. Aprovechamos para indicarles que toda la conferencia está siendo grabada con el fin de publicarla en las redes sociales del CLAD y en la sección videos e IAP, donde va a estar el video más los documentos que lo complementan, un resumen ejecutivo, así como la presentación, las transparencias que ha usado el secretario general del CLAD. Aprovechamos en agradecer, mientras van colocando también sus preguntas, a las instituciones que están en auditorio. Por ejemplo, Angola, la Escuela Nacional de Administración, quienes se han conectado. De Argentina, la Universidad Nacional del Cuyo y al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. De Bolivia, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. De Brasil, a la Universidad Federal de Pará. A la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP de Colombia. De Costa Rica, al Ministerio de Planificación y a la Dirección General de Servicio Civil. Al Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, del Ecuador. A la Escuela Nacional de Formación Pública, ENAFOP, de El Salvador, al órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de México y al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, también en México, a la Procuraduría de la Administración de Panamá, a la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, de Perú, al INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública de la República Dominicana, y en Venezuela, al Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y a la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas, UNEFA, quienes están conectados a distancia y en auditorios. A continuación, entonces, ustedes estarán viendo la pantalla con sus respectivas preguntas, pero nosotros aquí estamos viendo la generalidad de las preguntas. El tiempo disponible, aproximadamente 30 minutos. Habrá preguntas que no podrán ser abordadas por el tiempo, así que no se preocupen que esta conferencia es el punto de inicio de este tipo de reflexiones. Nosotros vamos a estar pasándoles también los datos de contacto del secretario general para dar continuidad de esta conferencia. Ahora, a continuación, entonces, el señor Francisco para abordar alguna de esas preguntas. Lo voy seleccionando. Sí. Bueno, tienen muchas preguntas, muchas de ellas son que me felicitan. Bueno, muchas gracias, ¿no? Esa parte no la contesto. Como, por ejemplo, hay un señor que señala, dice, una señora Rosa Ramírez, ¿cómo obtener la permanencia en las instituciones? Tenemos contrato solo por un año. Bien, yo mismo, cuando era un estudiante y recién terminado, tuve un contrato en la Administración Pública Española y tuvimos un contrato durante un tiempo y luego finalmente en España hay todo un sistema que se denomina equivalente al concurso. Nosotros hacemos lo que se llama una oposición. Tardamos un tiempo y, bueno, finalmente yo accedí y ya fui funcionario público de carrera, ¿no? ¿Cuál es mi idea? Mi idea es, o lo que el CLAD lucha es por que en todos los países se establezcan sistemas públicos, transparentes y conocidos, de manera tal que haya algún sistema selectivo generalizado. De manera tal que se exijan una serie de conocimientos, se efectúen algunas pruebas y a partir de esas pruebas, pues el resultado sea que sean elegidos los mejores. Pero esas personas que sean elegidas ya estén en las administraciones públicas de una forma permanente. No tiene mucho sentido, en algún caso, para un proyecto determinado sí puede tener sentido que las personas estén 3 meses o 6 meses o 1 año o 2 años,
pero lo normal es que en las administraciones tengamos una administración pública profesional, es decir, de personas que permanecen y que obedecen las instrucciones del poder político con independencia de su color, cuando gana el partido A o cuando gana el partido B. Pero son los mismos. No quiere decir que sea el mismo director general. Probablemente el director general cambie, aunque en muchos países más desarrollados ni siquiera los directores generales cambian. Permanecen porque son los más competentes. ¿Qué rol deben desempeñar las escuelas de administración pública en la formación profesional de los servidores públicos? Pues esto lo pregunta PA Panamá. Pues esto es muy importante incluso para Panamá, que está en el proceso en el que yo mismo lo trabajé con ellos para hacer algún tipo de escuela de administración pública y yo creo que están en el proceso de decidirlo, ¿no? Pues el rol de las escuelas es esencial, en la medida en que los conocimientos, como todos sabemos, o los tenemos de nuevo tipo, los tenemos acercados a la realidad, los tenemos incentivados de alguna manera, los tenemos refrescados, o si no, nuestros conocimientos se van muriendo. ¿Y qué es lo que hacen las escuelas? Las escuelas nos enseñan de nuevo nuevas técnicas, nuevos conocimientos. ¿Qué es lo que hacen los profesores? Nos transmiten conocimiento. Precisamente vamos a tener este año el 5º encuentro de las escuelas de administración pública del CLAD, ¿no? Y lo vamos a tener sobre un tema que es la innovación y el conocimiento. Cómo transmitir este conocimiento de ámbito innovador. No puede ser siempre el mismo conocimiento. A los niños pequeñitos les enseñamos a sumar y a restar. Digamos que probablemente siempre les enseñaremos, supongo, a sumar y a restar. Pero a los funcionarios públicos poco tiene que ver la administración pública de hoy con la administración pública de hace 40 años, donde los laptops y los ordenadores y las computadoras pues no existían, ¿no? Entonces ahora nuestro trabajo tiene que estar absolutamente relacionado con la administración de unos recursos tecnológicos esenciales para llevar a cabo nuestro trabajo. Por ejemplo, eso lo tenemos también que enseñar y refrescar en las escuelas. Pero no solo eso, tenemos que refrescar también los nuevos sistemas de control, tenemos que refrescar también los nuevos sistemas de dirección de equipos. Aquí en el CLAD, hace muy pocas fechas, hemos hecho un curso de trabajo en equipo y pretendemos hacer algunos cursos más. Y las instituciones tienen que reciclarse. Las instituciones tienen que aprender nuevas técnicas. Las instituciones tienen que intentar cumplir mejor sus objetivos y para eso lo fundamental es que sus servidores, sus funcionarios están cada vez más capacitados. La capacitación no es una cosa de una sola vez, es una cosa que ojalá todos pudiéramos obligatoriamente cada cierto tiempo capacitarnos de nuevo en las mismas o en diferentes materias. Dice, considera que los países, Aurea Arellano, Cruz, considera que los países que no incluyen la profesionalización de los servidores públicos están condenados al subdesarrollo. Bueno, yo no sería tan drástico, pero yo lo que sí digo es que, uno, son datos. Todos los países desarrollados tienen una administración pública profesional. Primer tema. Segundo tema, es casi por lógica, ¿no? Si tenemos personas que saben hacer las cosas, pues es bastante probable que las hagan mejor que quienes no saben hacer las cosas y las tienen que aprender. Y tercero, también son personas que van acumulando experiencias y van desarrollando su trabajo cada vez con mayor grado de expertise. Volvamos a poner de nuevo el símil del médico. Médico que nos opera del brazo, la primera vez que opera, él está dubitativo. La segunda también. Cuando ha operado 500 brazos, pues probablemente lo hace mucho mejor. Las políticas públicas son complejas,
son difíciles. Hay que hablar con mucha gente, hay que debatir con muchos, hay que tener muchos factores. Hay que incluso negociar con muchos colectivos. Y eso no se aprende en un día. Y sobre todo hay que tener también en la memoria y en los archivos lo que ocurrió en otras ocasiones. Consecuencia, no sería tan drástico en la afirmación de que estén condenados al subdesarrollo, pero sí diría que la inexistencia de una administración pública profesional genera reticencias, es decir, genera frenos, genera que el país no se desarrolla suficientemente. ¿Cuál es la importancia de la automatización de procesos en la mejora de las administraciones públicas y la importancia de la apertura de datos en la mejora, ¿no? Bueno, la importancia de la automatización es esencial, me he referido antes, ¿no? La automatización tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la eficacia, tiene que ver con la celeridad, tiene que ver en definitiva con todo. En este momento las administraciones públicas son incomprensibles que no tengan, digamos, todo un montaje automatizado en relación con, por ejemplo, ustedes que están ahora, estoy viendo aquí en Venezuela o en otros países, entra el periodo de la máxima fiscalidad, ¿no? En el sentido de que hay que pagar los impuestos probablemente de la renta durante este periodo. Bueno, pues en muchos países este impuesto de la renta ya lo hace la propia administración tributaria. Y eso supone un descanso importante para cada uno de los ciudadanos. Yo recuerdo hace unos años que yo me tiraba varios fines de semana buscando papeles, facturas, asuntos, y bueno, pues, cuando llegaba este periodo en el que tenía que hacerlo, pues no era muy agradable, porque buena parte del fin de semana me lo tiraba con eso. Desde hace años en mi país, en España y en otros países, esto lo hace la agencia tributaria. Y entonces simplemente nos envía un mensaje y nos dice que el resultado es este. Si usted está de acuerdo, le dice que sí. Y si no está de acuerdo, entonces tiene que demostrar lo contrario. Pero, ¿qué ocurre? Que el 99,9% de los ciudadanos le dice que sí. Total, porque como dice un amigo mío, dice, tampoco merece la pena pelear por $10, ¿no? Bueno, más preguntas. ¿Cómo asumir la innovación, dice José Ignacio Acosta Suárez, ante la rigidez de leyes de presupuesto por cada periodo fiscal? ¿Será necesario hacer ajustes a los principios de derecho? Tal. Los presupuestos tienen una rigidez, digamos, relativa. Los presupuestos siempre son relativamente flexibles también, evidentemente con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Finanzas, pero sí se puede actuar. Tienen créditos extraordinarios los presupuestos y cuando hay situaciones, hay incluso en la mayoría de los presupuestos, por no decir en todo, situaciones relacionadas con desastres naturales o con situaciones especiales, pues que evidentemente se pueden retirar fondos específicos para la materia. Y si no los hay, debería haberlos, ¿no? Entonces, la innovación y los presupuestos, no. Es decir, de alguna manera, el Poder Legislativo tiene derecho también a controlar al Poder Ejecutivo, ¿no? Y de esta manera le pone una cantidad total y una cantidad parcial en cada uno de los elementos. No le pueden dar a una organización como esta, no puede decir, usted tiene un presupuesto de X y ahora se lo gasta usted como quiera. No, señor. El Consejo Directivo, formado por todos los países, nos dice exactamente qué presupuesto se nos aprueba. Y entonces nosotros no podemos pagarle a cada trabajador lo que consideremos oportuno, ni podemos gastar en sillas todo lo que queramos, o en laptops todo lo que queramos, o en viajes todo lo que queramos. Entonces tiene que haber una cierta rigidez que debe combinarse con una cierta posibilidad de flexibilidad, de manera que la innovación correspondiente, la modificación de los créditos presupuestarios sea algo real. Aquí existe siempre una tensión entre el gestor y
el amo del presupuesto, que es el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no quiere que se cambie nada, nunca. Y además lo que quiere es que se gaste menos. Nosotros lo que queremos es a veces gastar más y gastarlo de otra forma. Pero esta tensión es buena, porque esta tensión es la que impide a veces pues que haya desviaciones en cuanto a lo que se ha presupuestado o en cuanto al control parlamentario, ¿no? De manera que la innovación, si tenemos unos profesionales de la materia adecuados, se puede, y de hecho se hace, todos los gobiernos modifican continuamente el presupuesto sobre la base de las previsiones iniciales. Hay alguien en Perú, Elías Salazar, que dice: ¿por qué las decisiones o resoluciones de la Administración son declaradas nulas en los procesos contenciosos administrativos? Supongo que no serán todas. Es decir, algunas decisiones son declaradas nulas por los procesos contenciosos administrativos, pero eso está bien. Eso está bien en la medida en que hay tres poderes en el Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces se controlan entre ellos. Entonces, que el Poder Judicial controle está bien. ¿Por qué? Porque no, la administración pública, incluso cuando está formada por profesionales muy capacitados, comete errores. Y en consecuencia los jueces pueden, o los tribunales superiores, o del tipo que fuere, pueden controlar adecuadamente estas decisiones administrativas que pueden ser, en definitiva, lesivas para los intereses de los funcionarios, de los ciudadanos o de las empresas y de las instituciones distintas, ¿no? Es bueno que exista un control. A ver, ¿cómo puede...? A ver. El ENAFOD del Salvador. ¿Cuál es la estrategia que utiliza para la implementación de los planes de carrera en los servidores públicos? Pues yo en este momento no utilizo ninguna estrategia, Áurea, porque es la directora de El Salvador. Lo que sí es importante, los planes de carrera, es que de alguna manera en el ámbito de las administraciones, lo que hay que hacer también es hacer un planteamiento profesional de cada uno de los funcionarios, de los grupos de funcionarios, de manera tal que puedan desarrollar su carrera en las diversas instituciones. Entonces, unos países están más desarrollados que otros, pero en todo caso he desarrollado la conferencia en este caso solamente por el proceso de selección y profesionalización. Una vez que conseguimos esto, es cuando podemos empezar a desarrollar la posibilidad de que los funcionarios cada cierto tiempo tengan una carrera, cada cierto tiempo puedan tener un ascenso si cumplen determinados resultados, y cada cierto tiempo, y esta parte no le gusta demasiado a los funcionarios, sean evaluados. La evaluación, todos hablamos de la evaluación, pero no lo hacemos mucho. No lo hacemos mucho, no nos interesa demasiado, ni las políticas públicas ni la evaluación de los profesionales, pero lo tenemos que hacer, porque es la única manera de, en todo caso, decir, bueno, estas personas tienen derecho a una mejoría en su ascenso profesional, o al menos a estar preparados para su ascenso profesional y para que quienes deban escoger unos colaboradores de mayor relieve, pues lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas actuaciones en relación con los planes de carrera, pero insisto, yo insistiría en este momento en que primero forjemos el proceso selectivo fuertemente, pongamos a los profesionales en sus lugares y luego desarrollemos la carrera correspondiente, que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Y entonces, una vez que tengamos una posición razonablemente extendida en cada uno de los países de profesionales que lo son y que son permanentes, entonces trabajemos con las posibilidades de carrera en las que no solo tienen que ver los profesionales, tiene que ver también el poder político, tiene que ver el Ministerio de Finanzas, porque estas cosas a veces
A veces no, con frecuencia significan un mayor gasto público y también tienen que ver probablemente también los representantes sindicales de los propios funcionarios, ¿no?, que den su propia opinión, ¿no? La ENAP de Perú, María del Carmen, me pregunta qué opinión le merecen los cargos de confianza en la administración pública. Bueno, vamos a ver. La administración pública es un instrumento al servicio de la política. Eso significa que los políticos que han sido elegidos por el pueblo, no solo el presidente, sino los ministros, los diputados, etcétera, se conforma un gobierno y a partir de ahí, en la conformación de ese gobierno, hay una serie de personas que trabajan directamente por la consecución de los objetivos políticos. Y estas personas son necesarias. No solo son necesarias, sino que son absolutamente imprescindibles porque son las que velan específicamente por el cumplimiento de los objetivos políticos para los que fueron electos los cargos correspondientes. Pensemos en un presidente de la República con un programa correspondiente o con un partido político que es el vencedor, con un programa correspondiente. Bueno, pues tiene que tener una serie de personas, esto sí, procedentes de los partidos políticos, no se trata de quitarlos, que son los que velan por el cumplimiento. De lo que nosotros estamos hablando es de la otra parte, la parte que permanece en las administraciones públicas, para que ustedes se hagan una idea. En esta institución, el político en teoría soy yo, soy el que viene por 3 años. Los demás, incluyendo a todos los funcionarios que están aquí en el CLA, yo no he cambiado a ninguno. Ninguno de ellos se ha ido a la calle, son personal permanente. Pues ese es un poco el esquema que tenemos que hacer. Pero sí, yo tengo que velar por el cumplimiento del programa que el Consejo Directivo aprobó en su última reunión en Madrid. Lo mismo ocurre con los presidentes de la República y con los cargos de confianza que están alrededor de los ministros, de los directores generales. Son necesarios y deben velar por el cumplimiento. Pero para ello necesitan mover esa inmensa maquinaria que es la administración pública, que debe estar regida por profesionales, no por personas que cambian cada 3 o 4 años. ¿Cómo? ¿Qué opinión le merece que los funcionarios que tienen poder de decisión no asisten a estos eventos? Pues no me merecen opinión porque no están aquí. No, vamos a ver. La administración pública es una cosa complicada porque muchas veces cuando se tienen responsabilidades uno no tiene mucho tiempo. Uno no tiene mucho tiempo, esta es la verdad. Y entonces, muchas veces, yo lo digo porque incluso autoridades de este país en el que nos encontramos, pues he recibido llamadas en las últimas 24 horas, me gustaría ir, pero no puedo. Quiero decir que, porque hay prioridades, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando tenemos que ir al Parlamento, pues tenemos que ir al Parlamento, no podemos ir a recibir un curso de formación, a escuchar una conferencia. Cuando tengo yo mismo que dirigir una reunión por la que o tengo que ir a no sé qué ciudad, o tengo que ir a un viaje, o tengo que asistir a una reunión internacional, pues lo tengo que hacer. Cuando a mí me ha tocado tener responsabilidades, he intentado con muchísima frecuencia también capacitarme, escuchar, hacer conferencias, pero no era fácil, ¿eh? No era fácil. No era fácil porque el resultado de cada mañana era que yo tenía una agenda repleta. Dice, bueno, le ha dicho el ministro que asista usted a una reunión en no sé dónde. Dice, no voy a asistir y voy a ir a escuchar una conferencia. No puedes hacer eso. Entonces, cuando las personas están en puestos de responsabilidad, deben preocuparse también de leer, de estudiar, de conversar con otras personas. Pero a veces no tienen muchas facilidades para realizarlo porque
el horario pues es finito y tiene uno muchas cosas que hacer. Dice, ¿usted está de acuerdo con la meritocracia como requisito para el ingreso de servidores públicos? Evidentemente, ¿no? Es decir, que eso es un poco, veo que ha entendido usted mi conferencia. La conferencia ha hecho un cante, evidentemente, a la meritocracia, porque estoy convencido de que es estoy convencido y el CLAD está convencido. Quiero decir que el CLAD trabaja en este tipo de materia, el CLAD, la OCDE, la UNESCO, la ONU, es decir, la OEA, todas las grandes organizaciones mundiales participan de esta idea. No se trata de colocar a las personas que nos apetece o que son amigos nuestros o que son de nuestro partido, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o de nuestra etnia, sino lo que se trata es de colocar a los mejores, que son los que han podido superar las pruebas correspondientes. Igual que nos gusta tener de un licenciado en medicina aquel que ha aprobado la carrera de medicina, pues igual deberíamos querer tener a unos funcionarios públicos que son aquellos que han superado las pruebas correspondientes. Y así lo están haciendo los responsables de todas y cada una de las países desarrollados. Y por eso yo, durante esta conferencia, les he animado a todos y a todos los países y a todos los que me están escuchando a que se avance en este camino, en el camino de una mayor profesionalidad, en el camino de la elección y la selección de los funcionarios públicos por mérito y capacidad, como un elemento que coadyuva, que ayuda a realizar unas políticas públicas más consecuentes, más transparentes, más cercanas a los ciudadanos y, en definitiva, que hagan o que intenten hacer que la gente sea más feliz, ¿no? Que es lo que se pretende con todas las cuestiones de las políticas públicas, de los gobiernos y de las instituciones del Estado. ¿Hay tiempo todavía o no? Una pregunta más y bajamos un poco, si consigo bajar esto. Bueno, vamos a hablar dice, ¿qué es necesario para que las oportunidades de mujeres y hombres sean equiparables, ¿no? Pregunta alguna persona. Bueno, esto es un trabajo en el que están empeñados, yo creo que la mayoría de los países, que el CLAD va a desarrollar una línea específica en relación con esa materia y lo primero que tiene que hacer es, obviamente, que las normas jurídicas de los países determinen con claridad que hombres y mujeres tienen igualdad de derechos. En general, esto así se establece, pero no se cumple. No se cumple. Y entonces, cuando se están buscando responsables para una determinada materia, se buscan siempre o se buscan con mayor facilidad del género masculino. No parece lógico. Entonces, ¿cómo se está haciendo en muchos países? Pues lo que se está haciendo es con instituciones de control. Instituciones de control para ver, por ejemplo, en los procesos selectivos, dice, ¿por qué si hay 3 personas que son los miembros del tribunal y los que deciden, por qué los 3 son hombres, ¿no? ¿Por qué no hay 2 mujeres y un hombre? ¿O por qué no hay una mujer y 2 hombres? Es decir, participación en todo, ¿no? Entonces, ¿se está consiguiendo totalmente? No totalmente, pero sí se están consiguiendo avances importantes. Avances importantes y todos ustedes saben que aquí hay muchos factores que inciden, ¿no? Yo no sé si ya hemos terminado. Bueno, en todo caso, para despedirme, veo con satisfacción que han permanecido ustedes y que, según me dicen los servicios técnicos, no han desconectado todos, sino que han desconectado solo unos cuantos. Entonces, muchas gracias por su asistencia y espero que les haya sido de utilidad estas palabras que yo he pronunciado sobre la meritocracia, sobre la profesionalidad de la administración pública. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al secretario general del CLAD, al señor Francisco Javier Velázquez López. Antes de terminar esta conferencia, queremos aprovechar e invitar a dos de las responsables de programas importantes del CLAD para que nos ofrezcan unas palabras. En primera instancia, adelante Raquel. Raquel González, que es la encargada del Congreso Internacional del CLAD, quien nos hablará un poquito del mismo e invitándonos a él. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. El Congreso Internacional del CLAD es la actividad que se realiza anualmente. Esta es la edición número 23, que se va a llevar a cabo entre el 6 y el 9 de noviembre en Guadalajara, México. La sede va a ser la Universidad de Guadalajara. Y para esta oportunidad tenemos previstos 3 conferencistas plenarios que en breve van a ser publicados en la página del CLAD. Tenemos también 8 áreas temáticas. La primera es profesionalización de la función pública, la segunda es evaluación, calidad e innovación en la administración pública. La tercera área temática es gestión local y descentralización para el desarrollo sostenible de las ciudades. La cuarta es administración pública inclusiva, la quinta es derecho público. Tenemos también modelos de políticas públicas en el marco de los ODS y gobierno abierto. Además, tenemos un área general en donde entrarán todos aquellos paneles que no coincidan y no entren en alguna de estas áreas temáticas. Además de los paneles, tenemos presentación de libros y documentos libres que al enviarlos al CLAD, cumpliendo las fechas, serán incorporados dentro del material oficial del Congreso. En este sentido, reciban nuestra gran emoción por este evento y los invitamos a participar. Buenas tardes para todos. Yo soy Maygualida Torres, estamos aquí a la orden en el CLAD, soy coordinadora de proyectos y queremos aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes la información que pueden consultar de manera abierta y gratuita a través de nuestro portal, el Centro de Documentación y Análisis de Información del CLAD. Procesa una gran cantidad de documentación relacionada con estos temas, vinculados con reforma del Estado, modernización de la administración pública, y todos ellos están disponibles a través del Sistema Integrado y Analítico de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas, SIARE del CLAD. Está disponible a través de nuestro portal, el acceso es gratuito, y pueden efectuar búsquedas utilizando diferentes temas de investigación, haciendo una intersección con los países que sean de interés para ustedes, incluso especificando las áreas y los años de investigación que sean, digamos, principales para ustedes. También desde el portal están invitados muy cordialmente a consultar las bases generales para la edición número 31 del concurso de monografías del CLAD sobre reforma del Estado y modernización de la administración pública, que este año tiene como tema principal la mejora de la confianza de la ciudadanía en el Estado. Este tema tiene abordados sus bases conceptuales y los periodos para el envío de sus investigaciones, de sus monografías. Están cordialmente invitados a remitirlas hasta el 15 de junio. Así que es una posibilidad para compartir las investigaciones y las aproximaciones que hayan efectuado a este tema que es tan importante actualmente para todas nuestras administraciones públicas. Igualmente les invitamos a consultar y a afiliarse a una membresía con carácter individual, personal, que es la Asociación CLAD, que brinda una serie de beneficios, y a través de la afiliación a esta asociación
tendrán la oportunidad de obtener incluso un 50% de descuento en el arancel de inscripción en la edición número 23 de nuestro Congreso Internacional del CLAD y recibir las 3 ediciones anuales de la revista del CLAD, Reforma y Democracia, obtener descuentos en nuestras publicaciones y participar con descuentos significativos en cursos virtuales. Así que Abuelita, muchas estamos a la gracias. orden. Con todas estas informaciones, estoy seguro que todos ustedes serán miembros y controlarán a partir de ahora sistemáticamente la página web del CLAD, donde pretendemos dar cada vez más información, no solo del CLAD, sino también de todos los países que, como recordarán ustedes, son 22 y que todos tienen cada uno su problemática específica. Sin más, nos despedimos de todos ustedes y les invitamos, por supuesto, a que cierren la conexión y se dediquen a otro tipo de materias en sus trabajos correspondientes. Muchas gracias y gracias por su asistencia.